Bueno, sabéis que estamos siguiendo una serie, se llama Transformado. Esta sería la sesión número 5. No sé en el tiempo porque cada vez que yo comparto la palabra pueden pasar como 5 o 6 semanas, así que no sé cuándo empezamos. Pero da igual, estamos en la sesión número 5 y vamos a ver un tema que se titula Morir para vivir. Morir para vivir. Y vamos a estar pensando en Romanos, el libro de Romanos, capítulo 6. El subtítulo es Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ese sería el subtema. En una ocasión en la que Jesús estuvo hablando, cuando estuvo por esta tierra, en el Evangelio de Juan, pues allí nos encontramos que, 6 días antes de la Pascua estuvo comiendo con unos amigos, Marta, María y Lázaro, y bueno, Lázaro había sido resucitado por el Señor, había habido un acontecimiento especialísimo y estaba comiendo con ellos. Ahí estaba Marta sirviendo, Lázaro estaba allí también en la mesa. Muchas gracias, ahora sí que... Y después también pues María, hay un acontecimiento ahí de ungimiento, de perfume impresionante, ¿no? Hubo un gran testimonio por parte de Lázaro, porque muchos lo habían visto muerto y resucitado por el Señor Jesús. Igualmente, más adelante dice que la multitud que había visto a Lázaro, que había muerto y que resucitó, daba testimonio de él. Así que había sido una muerte impresionante, ¿no? Porque había un cambio tremendo. Después, más adelante, en una de las conversaciones con capítulo 12, de Jesús con algunos que vinieron, que querían conocerle, dice que Jesús dijo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Muerte para vida. Después, más adelante, el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 2, versículo 20, hablando ahí a esta iglesia, dice, hablando sobre la unión con Cristo en su muerte, él mismo llega a decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tremendo, ¿no? Y abunda en este tema, en este concepto, en el libro de Romanos, esta carta que le escribe a los creyentes allí, y vamos a estar pensando en esto: la muerte y la vida. Morir para vivir. Morir al pecado, vivir para Dios. Ese sería el asunto, ¿no? Vamos a ver 3 cosas, 3 aspectos. Considerarnos muertos al pecado, los 2 primeros versículos, conscientes de nuestro compromiso con Cristo y consagrados para Dios. Y vamos a leer el pasaje para tenerlo pequeño, ¿verdad? Bueno, ahí tenéis vuestra Biblia, vuestros móviles propios. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 14. Ahí comienza Pablo con una pregunta. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre él.
Porque por cuanto Él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En Romanos, el apóstol Pablo formula esta pregunta crucial. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él? ¿Cómo podremos nosotros que hemos sido justificados, y ya el domingo pasado estuvimos escuchando acerca de la justificación, hemos sido declarados justos por Cristo, ¿no? Por la obra de Jesús. ¿Cómo podremos nosotros vivir en justicia? ¿Cómo podremos nosotros que hemos sido amados no amar? ¿Cómo podremos nosotros que hemos sido bendecidos no bendecir? ¿Cómo podremos nosotros, a quien se nos ha dado gracia, no vivir manifestando la gracia? Pablo parece que se queda perplejo porque ni siquiera existe otra alternativa. ¿Cómo podría la gracia resultar en alguna otra cosa que no sea una vida llena de gracia? ¿Qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y el apóstol Pablo dice, en ninguna manera, en ninguna manera. Y aquí hay un término que es el antinomianismo, que es una filosofía, anti significa contra y nomos significa ley, moral. Y los promotores de esta idea veían la gracia como una razón para hacer el mal en lugar del bien. O sea, ellos decían, si Dios es tan bueno, que tiene una gracia impresionante, que es capaz de perdonar a personas que no se lo merecen, si Dios es tan bueno, que es capaz de dar su Hijo Jesús en una cruz para que dé su vida por estas personas, bueno, Él es tan bueno, ¿qué más da? Si Él nos va a perdonar de todas maneras, y eso es verdad, si somos perdonados, si no se va a echar atrás por eso, si el amor de Dios no va a cambiar, si Cristo al que salva lo salva para siempre, entonces, ¿qué más da, no? Yo puedo seguir viviendo mi vida normal, porque ya Dios no se va a volver atrás, ya me ha salvado. Es más, así se puede demostrar, yo siguiendo mi vida normal, lo bueno que es Jesús, lo bueno que es Dios y la gracia tan impresionante que tiene, que aún yo viviendo mi vida normal, Él sigue amándome y no cambia su amor por mí a pesar de lo que yo hago. Este era el concepto que tenían. Yo puedo seguir viviendo mi vida normal. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de gracia. 10 o 12 años más tarde, cuando de esto Judas escribe, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Este es el tema. Dios ha perdonado nuestros pecados porque Dios es misericordioso. Y su gracia, ¿verdad?, ha sido manifestada por la muerte de Cristo. Soy salvo. Así que si Dios es fiel, que yo siga mi vida. ¿Podéis imaginar a alguien que le dice a su jefe, mira, yo la verdad es que siempre llego tarde, voy a mi ritmo y no cumplo mucho en las tareas, pero yo sé que es que eso para ti es fantástico porque se demuestra que tú eres un jefe que perdona todas las cosas? ¿Te lo imaginas? Es incongruente, ¿verdad? Pero muchas veces actuamos así y pensamos que la gracia de Dios es una libertad, que es un libertinaje que nos da Dios, o es una puerta que Dios nos permite ahí
para que podamos vivir la vida como nos dé la gana, en pecado. Eso es un malentendimiento de la gracia de Dios. Ahora, fijaos en esto. Tal vez no pecamos para que Dios nos dé la gracia. A lo mejor no estamos en esa situación, no lo pensamos siquiera. Pero, ¿pecamos alguna vez sabiendo que Dios dará gracia? ¿Podemos seguir nuestra vida normal sabiendo que Dios nos va a dar la gracia? ¿Alguna vez cometemos pecado sabiendo que confesaremos mañana a Dios y no habrá problema? Es que esto es peligroso, ¿eh? Se cuenta de un hombre que visitaba la ciudad de Las Vegas y llamó al predicador, a un pastor de la iglesia, para decirle: oiga, pastor, ¿a qué hora es el domingo el culto? Dice: hombre, se extraña. Dice: hombre, ahí normalmente cuando la gente viene a Las Vegas no piensa o no viene para ir a la iglesia. Dice: no, si yo no vengo para ir a la iglesia, yo vengo para hacer mis apuestas, para buscar mi diversión, para jugar, divertirme, en fin. Pero si encuentro la mitad de la diversión que espero, necesitaré una iglesia a la cual asistir el domingo por la mañana. ¿No es esa nuestra manera de ver la vida cristiana muchas veces? Bueno, da igual como yo viva de lunes a sábado, pero el domingo tengo una iglesia donde puedo arreglar las cosas con Dios y puedo estar aquí bien. Ese es el punto, porque Dios es un Dios de gracia y Él no me va a fallar. Eso es un mal entendimiento de la gracia. Hay un libro que se llama El precio de la gracia, el seguimiento, es finito. Este hombre, Dietrich Bonhoeffer, fue un hermano, un creyente alemán, iba a decir pastor alemán, pero que era raro. Pero era un pastor de Alemania. Y él pues vivió a mediados del siglo XX y bueno, y hablaba mucho de la vida de la iglesia, y tenía otro libro que se llama Vida en Comunidad, que está bastante bien. Pero él aquí habla de la gracia, y habla de la gracia barata y la gracia cara, y cómo a veces se malentiende lo que es la gracia. Y me gustó esta expresión que os leo. Él habla y dice: la gracia barata es la justificación del pecado y no del pecador. Puesto que la gracia lo hace todo por sí sola, las cosas deben quedar como antes. Todas nuestras obras son vanas. El mundo sigue siendo mundo y nosotros seguimos siendo pecadores, incluso cuando llevamos la vida mejor. Que el cristiano viva, pues, como el mundo, que se asemeje en todo a él y que no procure, bajo pena de caer en la herejía del iluminismo, llevar bajo la gracia una vida diferente de la que se llevaba o de la que se lleva bajo el pecado. Que se guarde de enfurecerse contra la gracia, de burlarse de la gracia inmensa, barata, y de reintroducir la esclavitud a la letra, intentando vivir en obediencia a los mandamientos de Jesucristo. El mundo está justificado por gracia. Por eso, a causa de la seriedad de esta gracia, para no poner resistencia a esta gracia irreemplazable, el cristiano debe vivir como el resto del mundo. Esto es lo que dice y habla mucho, sigue hablando, ¿no?, de lo que es la gracia barata y dando definiciones. ¿Es esa la intención de la gracia? ¿Es el objetivo de Dios promover la desobediencia? Pues es una pregunta obvia, ¿no? Que no. Claro que no. La respuesta de Pablo a sus críticos es impresionante. La gracia de Dios no solo perdona pecados. Quédate con esta frase. La gracia de Dios no solo perdona los pecados, sino que nos libera de pecar. Porque la gracia hace más que justificar, también santifica. A veces pensamos que la gracia queda en el primer punto, en la justificación. Ahí somos librados de la pena del pecado. Claro que sí. Ya no vamos a ser condenados eternamente. Cristo ha muerto y ha pagado el precio. Somos declarados justos, aunque seguimos siendo pecadores, ¿eh? Pero somos declarados justos delante de Dios. Nuestra pena ha sido anulada.
Pero la gracia sigue trabajando, sigue interviniendo en las vidas. Sigue interviniendo para hacernos, como dice en Romanos capítulo 8, conforme a la imagen de su Hijo Jesús. ¡Wow! Hace falta mucha gracia para nosotros, para vivir el día a día, como Dios quiere. La gracia sigue santificando. La gracia ahora ya también libra o nos libra del poder del pecado. Llegará un momento cuando nos libre también de la presencia del pecado, cuando estemos en la gloria con el Señor. Pero todavía no ha llegado ese momento. Lo sabemos, tenemos la promesa, vivimos en la esperanza, pero todavía no. Estamos en medio de dos reinos. El reino de la gloria, donde vamos a estar con el Señor, pero vivimos todavía aquí. Y esa tensión existe en el cristiano, entre el todavía no, ahora sí. Sabemos las cosas, tenemos recursos, pero no lo podemos experimentar en su plenitud. Esa es la tensión que nos toca vivir mientras estemos en esta tierra, en este mundo, en este cuerpo. Pero la gracia de Dios santifica, la gracia de Dios nos ayuda. Pablo es enfático, de ninguna manera, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos de este mundo, vivamos en esta época sobria, justa y piadosamente. Esas palabras son para cristianos. Renunciando a los deseos de este mundo. Estamos siendo infectados de muchas maneras por la filosofía de este mundo, por los pensamientos de este mundo. Estamos siendo inculcados por los valores de este mundo. Y tenemos que tener en cuenta que hay dos reinos, uno que es temporal con sus valores y otro que es eterno con sus valores, que están aquí, en la palabra de Dios. Si tú crees que esto es la palabra de Dios, si lo crees, que es real, que no tiene error, si lo crees, si tú crees que lo que está aquí escrito está dicho por Dios, que son sus promesas, que son sus palabras, esto debe ser nuestra base. Y a partir de ahí tengo que organizar mis prioridades. Y a partir de ahí tengo que ver, con esta perspectiva, tengo que ordenar también mi vida. Estos son los valores del reino eterno. Y están los valores del mundo, que nos dicen cómo somos felices, de nuestra identidad, si se basa en nuestro éxito, en nuestra posición, en nuestro poder. Son los valores que nos da el mundo. Y nosotros estamos siendo engañados muchas veces. Tenemos que renunciar a esto. Y vivir de una manera sobria, justa y piadosa. La gracia de Dios nos libra del poder del pecado. ¿Por qué volver a esto otra vez? ¿Por qué vivir esclavizados si hemos sido libertados? Piénsalo de esta manera. El pecado te puso en prisión. El pecado no hizo nada sino encadenarte a la muralla de la miseria. Entonces vino Jesús, pagó tu fianza, cumplió tu condena, satisfizo la pena y te libertó. Cristo murió. Y cuando te entregaste a Él, tu vida también estaba muriendo con Él. La única manera de ser libres de la prisión del pecado es cumpliendo la condena. En este caso la pena es la muerte. Y alguien tiene que morir. Ya puede ser tú o un sustituto enviado del cielo. No puedes salir de la prisión a menos que haya muerte. Pero esa muerte ya ocurrió hace tiempo, en un lugar de Palestina, en el Monte Calvario. Y cuando Jesús murió, tú moriste a la autoridad del pecado sobre tu vida. Eres libre, eres libre. Somos libres del poder del pecado. Había un hombre, hace ya tiempo, en el igual, las ilustraciones son antiguas, mediados del siglo XX. Este hombre se llama Charles Wendell Colson,
o Chuck Colson. Este hombre era escritor, abogado, activista, político y consejero del presidente Nixon en Estados Unidos, hace ya tiempo de esto. Entre el año 69 y 1973, y se destapa un escándalo, no sé si habéis escuchado el caso Watergate, me recuerda un poco a los tiempos presentes, pero hubo un robo de documentos, interesante, hubo un robo de documentos y a partir de ahí se destapa una trama porque el presidente, bueno, da igual, hay una trama y este hombre también está metido, es cómplice y va a la prisión. Pero a los 6 meses de estar en prisión conoce a Jesucristo. Y su vida cambia. Y sale en ese intervalo en el que se convierte a Jesús, su vida cambia radicalmente. Después de 7 meses sale en libertad condicional. Y se dedica a la asistencia social y espiritual de los presos. Interesante, ¿no? Aquí los hermanos que van a las prisiones están diciendo... Funda una organización, Prison Fellowship Ministries. Ahí está, esa organización. Está todavía, podéis mirarlo en internet. Esta organización ayuda a los convictos, a los expresos, a través de programas de formación educativa, espiritual, facilitar su reinserción en la sociedad, reduciendo las tasas de reincidencia bastante, y cuenta con programas de apoyo a la familia de los presos, a las víctimas de los crímenes, en fin, una serie de cosas impresionantes que este hombre puso en marcha. En Brasil, cerca de la ciudad de São José dos Campos, no sé si están aquí los brasileños, pero hay un lugar, un establecimiento muy interesante, allí por los años 70, 80, el gobierno de Brasil le entregó una cárcel a 2 cristianos. Y le cambiaron el nombre y la llamaron Humaitá. Humaitá. Y la idea era que el plan de la administración pudiese ser de acuerdo a los valores cristianos. Y todos los que trabajaban eran voluntarios, excepto 2 personas que estaban contratadas a tiempo completo. Pero eran los voluntarios. Y había familias de fuera que podías adoptar, de alguna manera, a un preso y a su familia para que pudiesen servir en este lugar, ¿no? Este hombre, Chuck Colson, visita la cárcel y él dice, hace un informe que salió publicado en una revista, ¿no? en Christianity Today, me parece, que fue, pero eso es antiguo ya, ¿eh? Y él hablaba del prisionero secreto de la prisión de Humaitá. Y dice, he visitado, este es su informe, dice, he visitado o he estado en 31 países y en la mitad de las prisiones de Estados Unidos. Nunca he visto una institución como Humaitá. Su secreto es más que solo condiciones humanas y formación laboral, por cruciales que éstas sean. El secreto se encuentra en una pequeña celda en el área de alta seguridad de prisión. Allí había un lugar, una celda. Nuestra escolta, dice, un recluso oficial del día que llevaba las llaves de la prisión, nos lleva a la notoria celda de castigo solitario. Es como son estas prisiones, ¿no? Era un lugar fuerte ahí. En años pasados, dice, los prisioneros habían sido arrojados desnudos, se les servía la comida a través de un espacio que había en la puerta, metían por ahí, la habéis visto, ¿no?, alguna vez en las películas, y a veces estaban tan abarrotados uno encima del otro que se asfixiaban. O sea, cómo era el lugar. Pero nos dijeron que ahora solo había un prisionero en la celda. El recluso abrió la puerta, esa que daba acceso, y luego se detuvo preguntando si estaba seguro de que si quería entrar. Asentí con la cabeza, aún así mi estómago se apretó cuando abrió la puerta. Pero cuando entré, vi flores frescas y un altar y un crucifijo en medio, con una pancarta que decía, estamos juntos, estamos juntos. El prisionero de esta celda solitaria era Jesús. Su cruz, un vívido recordatorio de que había cumplido la sentencia para todos en esa prisión y que todavía estaba con ellos. Y sigue diciendo el Colson,
Y debido a este conocimiento del sufrimiento de Cristo entre ellos, los delincuentes en Humaitá recuerdan a diario una verdad que muchos de los delincuentes que alinean los bancos de la iglesia todos los domingos tal vez damos por sentado. Que Jesús se convirtió en prisionero, que pagó el precio del pecado, la ejecución en nuestro nombre. Y estos reclusos pobres y sin privilegio, dice él, viven con un sentido más rico de la gracia de Dios de lo que he sentido en muchos edificios de una iglesia ornamentada. Y yo leía esto y decía, ¡wow! Se me ponen los pelos de punta. Porque muchas veces nosotros estamos en iglesias ornamentadas, qué guay, qué bien, ¿no? Qué bueno es. Y nos acercamos a la iglesia con el concepto de edificio, no de organismo. Y estamos perdiendo de vista lo que es el centro de la iglesia, que no es esto, que es la vida, que es lo que Cristo ha hecho por nosotros, que pagó el precio. Cristo ha ocupado nuestro lugar. No hay necesidad de que tengamos que estar otra vez en una celda. Yo no sé si has oído alguna vez de un prisionero que haya sido puesto en libertad y quiera volver. A lo mejor hay alguno, pero es raro, ¿verdad? El preso sale libre. ¿Por qué vivir bajo esclavitud, hermana? ¿Por qué vivimos en esclavitud muchas veces? Somos libres de la penitenciaría del pecado. Pablo nos dice un poquito más adelante en Romanos 6, que el pasaje que tenemos delante, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque él que ha muerto ha sido justificado del pecado. John Stott, un comentarista inglés, ya está con el Señor, decía, no es en cuanto a que, ¿cómo podemos otra vez volver a vivir en esclavitud? Y él decía, no es una imposibilidad literal, sino una incongruencia moral que los salvos vuelvan al pecado. ¿Qué tiene la prisión que deseas tanto? ¿Qué tiene este mundo que tanto atrae como un imán? Que tanto lo deseamos. ¿Qué tiene este mundo? ¿Qué te está ofreciendo? ¿Qué me está ofreciendo a mí que sea tan importante como para querer volver y vivir bajo los patrones de esta sociedad? ¿Echas de menos quizá la culpabilidad? ¿Echas de menos cuando no eras honrado y vivías en esta vida mintiendo y haciendo toda clase de cosas? ¿Lo echamos de menos eso quizá para volver otra vez? ¿Era tu vida mejor cuando estabas vencido, cuando estabas rechazado, cuando estabas espiritualmente muerto en tus delitos y en tus pecados, andando de acuerdo a las costumbres de este mundo? ¿Eras más feliz ahí quizá? ¿Estabas más pleno, más lleno? No tiene sentido regresar a la cárcel. No tiene sentido. Debemos también ser conscientes de nuestro compromiso con Cristo. Dice el apóstol Pablo, porque no solo se ha pagado el precio, sino que se ha hecho una declaración visible de nuestro compromiso con Cristo. Mirad, ¿no sabéis que todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Bueno, aquí entramos en un tema. No, es que el bautismo, aquí va a haber la polémica. Algunos piensan que sí, que esto es un bautismo con agua, otros piensan que no, que es espiritual. Me da igual. No es el tema. Pero aquí a ver, yo tengo mi posición y es difícil no encajar lo del bautismo de agua con la simbología que hay. Pero el bautismo no era una costumbre ni ningún ritual inspirado. El bautismo, dice Primera de Pedro 3:21, era y es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios.
el alto concepto que Pablo tiene del bautismo se demuestra en el hecho de que sabe que todos sus lectores han sido instruidos sobre su importancia. Mirad lo que dice. ¿O no sabéis? ¿No lo recordáis? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Os habéis olvidado de ese compromiso? En verdad, el bautismo es un compromiso del creyente para seguir a Cristo. Celebra la unión del pecador con el Señor. Quedamos unidos a Cristo por el bautismo, dice otra versión. Que sí, que no es el acto del bautismo lo que nos salva. Claro, claro que no. No es el acto del bautismo lo que nos salva. Pero el acto es lo que simboliza cómo somos salvos. La obra invisible del Espíritu Santo queda de una manera genial, dramatizada, gráficamente, en el agua. Nos sumergimos simbolizando la muerte de nuestro yo. No dice, no, lo que muere no es nuestra vieja naturaleza solo, no morimos, somos sepultados nosotros con Él, dice ahí el texto de Romanos. Somos sepultados juntamente con Él, nosotros. Y salimos del agua, ¿a qué? A una nueva vida en Cristo. A una nueva vida en Cristo. Me gusta pensar en las naturalezas viejas, la naturaleza nueva. Esas son cosas que ya todos sabemos, ¿verdad? Como capacidades. Todos nacemos con una naturaleza caída, la naturaleza de pecado. Desde Adán, Romanos capítulo 5, todos los descendientes, todos nacemos con una tendencia, una naturaleza que nos inclina a hacer lo malo. Pablo le llama al viejo hombre también. El no creyente tiene la capacidad de vivir para él y su ego, a sí mismo, y para dejar fuera a Dios. Pero cuando creemos en Cristo, recibimos de Él una nueva naturaleza, una nueva capacidad, que nos da la posibilidad de elegir entre vivir para nosotros y nuestro ego, o vivir para Dios. Tenemos ahora la posibilidad de poder vivir para Dios. Es verdad que la vieja naturaleza sigue en nosotros, no ha sido eliminada, está ahí. Pero Cristo nos dice, esa naturaleza ha muerto en la cruz. Tienes la posibilidad de vivir una nueva vida. Antes no, ahora tienes la posibilidad de elegir vivir con Cristo en tu vida. ¿Pueden los creyentes nacidos de nuevo vivir como si todavía siguieran en sus pecados? Sí. Por lo menos por un tiempo, no es imposible. Pero basta con que recuerde quiénes son. Basta con que recuerden su bautismo, lo que implicó, lo que implica eso, de una manera gráfica, que ha experimentado el símbolo de su nueva vida en unión con Cristo. Y posiblemente, si haces este recuerdo, este ejercicio de pensar, quieras volver nuevamente a vivir con Jesús y darte cuenta muchas veces. Estamos tan inmersos en estas... Es que no nos paramos ni a pensar. Y el principal secreto de la santidad radica en la mente. Consiste en saber. ¿En qué tenemos que saber? Que nuestra vieja naturaleza fue crucificada en Cristo. ¿Qué más? Que el bautismo en Cristo es un bautismo para participar en su muerte y en su resurrección. ¿Y qué más? Considerar que por medio de Cristo estamos muertos al pecado y vivos para Dios. Estas verdades tenemos que grabarlas en nuestra mente para que sean parte integral en nuestra manera de pensar. Que un retorno a la vieja vida es impensable.
Quizás Dios nos pueda preguntar, ¿no significa nada para ti nuestra unión? ¿Es nuestro pacto tan frágil que prefiere seguir otros intereses que a mí? Dice John Stott también que el bautismo es como se interpone entre las dos naturalezas como una puerta entre dos habitaciones, el bautismo. Y su función es cerrar una y abrir otra. ¿Cómo es posible que vivamos de nuevo en aquello a lo cual hemos muerto? Nosotros no elegimos el efectuar o romper la unión con Cristo, pero podemos elegir gozar o no gozar de los beneficios. No podemos crear la nueva naturaleza, ni destruir el poder de la vieja, no podemos, pero sí podemos decidir escuchar a la vieja y obedecerla, o escoger seguir a Dios. Cuando uno vive en un país dictador, no sé si, bueno, a lo mejor uno tiene esa experiencia, ¿no? No tiene otra opción que obedecer las leyes de esa dictadura. Pero si el dictador es derrocado y es desterrado a otro país, los ciudadanos quedan libres, pueden vivir una nueva vida. Sin embargo, es concebible que dentro del país haya quienes prefieran vivir como el dictador y quieran obedecerle. Y a lo mejor por medio de una radio clandestina va recibiendo todavía mensajes que van alimentando a estos que son fieles del régimen antiguo. Esto pasa siempre, ¿no? La naturaleza de pecado es como un dictador depuesto que fue vencido por la muerte de Cristo. Ya nosotros los cristianos somos ciudadanos del cielo. Tenemos una nueva vida, una nueva libertad para vivir una vida que agrada a Dios. Lo podemos hacer. Pero la naturaleza de pecado no ha sido arrancada, no se ha anulado la voluntad nuestra. Así que es posible todavía seguir las insinuaciones del pecado, aunque nunca será posible que el pecado vuelva a tener dominio y el control que antes tenía antes de la conversión. Eso es así. Terminamos. Consagrados para Dios. Y dice Pablo, así también, y eso nos introduce en este último punto, ¿no?, con que concluye, debemos considerarnos, hermano, tenemos que considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y otra vez se repite la idea en el versículo 13. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. El comentarista William MacDonald dice, el cristianismo no es una experiencia emocional, sino una manera de vivir. El cristiano no lo es para complacerse en una experiencia, por muy maravillosa que sea, sino para salir a vivir una cierta clase de vida entre los ataques y problemas del mundo. Dice más, la vida cristiana ya no es una carga que hay que soportar. Muchas veces pensamos así, no estamos entendiendo la gracia de Dios. Es que ese cristiano es un rollo, ¿no? Qué aburrido estos cristianos y ¿cómo se distraen? Si es que no salen al mundo, si no pueden ir a una discoteca a tomarse 2 copas, ¿cómo lo harán? Qué triste, ¿no? Los cristianos estos. La vida cristiana no es una carga que hay que soportar, sino un privilegio a cuya altura se puede vivir. Como alguien dijo, no son las prohibiciones lo que libera del pecado, sino la inspiración. No es el monte Sinaí, sino el Calvario el que produce santos. La inspiración del cristiano viene no del miedo al castigo de Dios, sino de la contemplación de lo que Dios ha hecho por él. Yo creo que aquí está la clave. Cuando nosotros llegamos a entender, a conocer, a contemplar
a Dios, a poder percibir su amor, su gracia y su misericordia auténtica, no queremos otra cosa. El cambio no se produce por prohibiciones, se produce por inspiración. Y ese es el verdadero cambio que actúa de dentro hacia afuera. Las religiones intentan cambiarnos de afuera adentro. No hagas esto, no hagas esto. No, el cristianismo va de dentro afuera. Es una obra que hace el Espíritu Santo. Pero claro, necesita tiempo, necesita dedicación, necesita que tengamos una rutina de leer la palabra de Dios cada día, al menos leerla. Y un estudio bíblico, estudiar la palabra de Dios para conocer más a Dios y cómo es Él. Y tener un tiempo de oración y llegar a tener esa vía contemplativa que los místicos buscaban tanto, de poder entender y percibir a Dios. Cuando tú estás en esta onda, es que es otro mundo. Es que es otro mundo. Estás lleno, estás pleno, estás satisfecho. Y vas por la vida flotando, ¿no? Podríamos decir. El versículo 13 habla de la dedicación del cristiano. Presentaos vosotros mismos a Dios. Y eso se refiere a esta vida, no a la otra. No estamos pensando cuando estemos en la presencia de Dios en el cielo. Estamos hablando aquí. Presentaos delante de Dios. La dedicación se refiere a la decisión entre que yo guíe mi vida o que la dirija Cristo. Y eso incluye todas las decisiones que tengan que ver con toda nuestra vida, en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Quién guía tu vida? ¿Tú o yo? ¿O Cristo? ¿Quién guía nuestra vida? Y a lo mejor nosotros decimos, sí, pero hay muchas áreas que sí controla el Señor, pero hay algunas que no. Estas las controlo yo. ¿Veis? Esto es una vida de separación entre lo secular y lo sagrado. Por muy grande que sea el espacio del Señor, si hay otros espacios que no están conectados, eso está mal. Cristo tiene que ser el centro de todas las demás áreas y facetas de nuestra vida. También vemos aquí, en este versículo, que es una presentación a Dios total, no parcial. Presentaos vosotros mismos a Dios completamente. Todo cuanto sabemos de nosotros mismos en el momento de esa presentación y todo el futuro desconocido también. Incluye lo bueno que tengamos, incluye lo malo. O sea, no solo le estamos entregando a Dios una parte de, bueno, estas cosas que yo me quiero desembarazar ya de ellas, se las voy a presentar al Señor. No, nuestras virtudes, nuestras características, nuestras cualidades, tal como somos, con lo bueno y lo malo, presentarnos delante del Señor. La cuestión es elegir de qué lado estamos. De la entrega total a Cristo, dejando que sea el Señor, o en el lado en el que decidimos dejar a Cristo fuera de nuestra vida. Es interesante porque por lo menos las 2 o 3 primeras canciones había alusiones concretas en las que todos hemos cantado y hemos dicho, Señor, te ofrezco mi vida a ti. Lo hemos cantado, ¿eh? Se lo hemos dicho al Señor. Que le entregamos nuestra vida a Él. ¿Puede un preso puesto en libertad regresar a su prisión? Sí, pero si recuerda las miserias y las largas noches, quizás se lo replantee, ¿verdad? ¿Puede un creyente lavado volver a hacer lo mismo? Sí, pero considerar la diferencia entre la suciedad de ayer y la pureza de hoy tiene que hacer pensar, ¿no? En el primer versículo se plantea el interrogante de si la gracia alienta al pecado. En el último versículo, en este 14, se responde que no es así. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros. Pues no estáis bajo la ley, sino la gracia. Y otra vez pregunto, ¿pero qué tipo de gracia? Porque ¿cómo entiendes la gracia? ¿Cómo la estamos entendiendo? Vamos a volver otra vez a Dietrich Bonhoeffer, porque ahora habla de la gracia cara. Antes hablaba de la gracia barata, ahora la gracia cara.
La gracia cara es el tesoro oculto en el campo por el que el hombre vende todo lo que tiene. Es la perla preciosa por la que el mercader entrega todos sus bienes. Es el reino de Cristo por el que el hombre se arranca el ojo que le escandaliza. Es la llamada de Jesucristo que hace que el discípulo abandone sus redes y le siga. La gracia cara es el evangelio que siempre hemos de buscar. Son los dones que hemos de pedir. Es la puerta a la que se llama. Es cara porque llama al seguimiento. Es gracia porque llama al seguimiento de Jesucristo. Es cara porque le cuesta al hombre la vida. Es gracia porque le regala la vida. Es cara porque condena al pecado. Es gracia porque justifica al pecador. Sobre todo, la gracia es cara porque ha costado cara a Dios, porque le ha costado la vida de su Hijo. Habéis sido adquiridos a gran precio, y porque lo que ha costado caro a Dios no puede resultarnos barato a nosotros. Es gracia, sobre todo, porque Dios no ha considerado a su Hijo demasiado caro con tal de devolvernos la vida, entregándolo por nosotros. La gracia es la encarnación de Dios. Esa es la gracia de Dios. Debemos recordar que todo en la vida es un regalo de la gracia. Y que el llamado de la gracia es a tener vida llena de gracia. Y que hemos sido salvados por gracia para vivir en gracia. Porque así es como obra la gracia. Que el Señor nos ayude de verdad y podamos no solo entender estas cosas, sino grabarlas en nuestro corazón y que cambien nuestra manera de ver la vida en nuestro mundo. Seamos gente transformada realmente por Jesús y que pueda salir ahora aquí de esta puerta y pueda hacer un impacto en esta sociedad también y pueda mostrar lo que la gracia de Dios puede hacer con un pecador. Señor, te damos gracias por tu gracia. Gracias, Señor, porque sin merecerlo tú has dado lo máximo, la persona bendita de tu Hijo Jesús. Que no sea en balde, Señor. Que esa gracia, que ese amor tuyo nos motive, nos inspire, el amor de Cristo nos impulse a vivir la vida que a ti te agrada, Señor, a vivir para ti. No tenemos necesidad de vivir en pecado, Señor. Tú nos has librado de ese poder. Hemos sido crucificados, Señor, al creer en ti. Ese hecho histórico lo hacemos nuestro también, Señor. Ese hecho que ocurrió hace tanto tiempo, nosotros lo traemos presente. Hemos creído en ti y nos hemos identificado con tu muerte y tu resurrección, Señor. Y esperamos que la vida del Espíritu, la vida resucitada, sea la que se manifieste cada día en nuestras vidas. No solo aquí, sino en medio de nuestras familias, en medio de nuestros trabajos, en medio de en el ámbito donde tú nos pongas, Señor. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén.